Muy buenas a todos y bienvenidos a la penúltima sesión de nuestro curso básico de liturgia online. Hay una cosa que hemos ido repitiendo a lo largo de las distintas sesiones, que está tomada de una afirmación del Concilio Vaticano II, en concreto de la Constitución Sacrosanctum Concilium, y es cuando dice que, aunque no todo en la Iglesia es liturgia, la liturgia es la fuente y la cima de la vida de la Iglesia. Es decir, todo lo que hacemos en la Iglesia tiene como fin la liturgia, y de la liturgia es de donde brota la vida de la Iglesia, de ese encuentro con Cristo vivo a través de los signos, gestos y palabras de la celebración. Desde esa convicción, hoy nos queremos preguntar cuál es, si es que existe, la relación entre liturgia y evangelización, dado que la misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, llevar a Jesucristo a todo aquel que lo quiera acoger por medio del anuncio, de la predicación del mensaje de Cristo. Nosotros sabemos, que ya lo decíamos en una de las últimas sesiones, que hay tres grandes dimensiones en la vida cristiana: creer, celebrar y vivir. Y que estas tres dimensiones están profundamente relacionadas entre sí. A esas tres dimensiones añadiríamos una cuarta, que sería la oración, y ya tendríamos las cuatro partes del catecismo: la fe en la que creemos, la fe que celebramos, la fe que vivimos y la fe orada. Pues bien, desde esa convicción, desde la convicción de que la vida de la Iglesia no son partes separadas entre sí, que nada tienen una que ver con la otra, sino que realmente se integran, y precisamente la liturgia estaría precisamente en el centro, vamos a reflexionar sobre lo que significa esa relación entre la liturgia y la misión propia de la Iglesia, que es la evangelización. Vamos a ver el vínculo que existe entre esas dos realidades y vamos a comprender que la liturgia es el motor de la evangelización, el motor de la misión. Bien, ¿cuál sería entonces esa relación entre liturgia y evangelización? Para empezar, aunque nosotros afirmamos que son dos realidades que están implicadas entre sí, no son la misma realidad. Están claramente diferenciadas, pero relacionadas. Una está orientada a la otra. La misión, la tarea de la evangelización, consiste sobre todo en proclamar el mensaje de Cristo. Es, por tanto, una tarea que se dirige, una actividad que se dirige hacia los que todavía no conocen a Cristo, a los no creyentes, o a aquellos que han perdido la fe y necesitan ser reevangelizados. Y para ello utiliza sobre todo el anuncio y esos signos evangelizadores que puede ser pues, la propia vida de los cristianos. La liturgia, por otra parte, es la celebración de ese misterio que se anuncia en la evangelización, la celebración y la presencia del misterio de Cristo. Quienes participan en la liturgia, pues en principio son los creyentes. Y la liturgia, para desarrollarse, utiliza la palabra y utiliza pues, los signos sacramentales, los gestos, las palabras de la celebración. Por tanto, podríamos decir que son dos realidades diferenciadas entre sí, como decíamos, y orientadas la una a la otra. La misión posee una clara orientación litúrgica. ¿Qué es lo que pretende la Iglesia cuando anuncia el Evangelio? Pues que la persona, el destinatario de la evangelización, acoja esa palabra y entre a formar parte de la Iglesia por medio del bautismo y pueda celebrar con el resto de los hermanos los misterios de la fe. Y lógicamente la liturgia tiene una dimensión misionera, porque, claro, nosotros participamos en la liturgia y de alguna manera somos enviados a nuestra vida para poder dar testimonio y vivir aquello que hemos celebrado. Por eso, lo segundo que tenemos que afirmar es la unidad entre la liturgia y la misión. Para entender bien esto, vamos a recurrir a un texto de Evangelii Nunciandi, el anuncio del Evangelio. Es una exhortación apostólica
del Papa San Pablo VI, es de los años 70, pero posiblemente sea lo mejor que se ha escrito jamás acerca de la evangelización. Pablo VI, en esa carta, en la Evangelii Nunciandi, nos explica lo que es evangelizar. Y nos dice que evangelizar es anunciar el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Cristo, de Jesús de Nazaret, para adherirnos a Él con nuestra vida. Lo importante es eso. Lo importante no es conocer una doctrina, lo importante no es enriquecer nuestra cultura religiosa, sino conocer a Cristo y seguirle, entrando para ello en la comunidad eclesial. Por eso dice Evangelii Nunciandi en el número 47, que me gustaría leer completo, si me acompañáis. La evangelización despliega de este modo toda su riqueza cuando realiza la unión más íntima, o mejor, una intercomunicación jamás interrumpida entre la palabra y los sacramentos. En un cierto sentido, es un equívoco oponer, como se hace a veces, la evangelización a la sacramentalización, porque es seguro que si los sacramentos se administran sin darles el sólido apoyo de catequesis sacramental y de catequesis global, se acabaría por quitarle gran parte de su eficacia. La finalidad de la evangelización es precisamente la de educar en la fe, de tal manera que conduzca a cada cristiano a vivir y no a recibir de modo pasivo o apático los sacramentos como verdaderos sacramentos de la fe. Por esto, porque no hay oposición entre evangelización y liturgia, el Concilio Vaticano II nos habla del anuncio del Evangelio y de la liturgia como dos momentos de la misión de la Iglesia. El momento, podríamos decir, de la evangelización, que está orientado a suscitar la fe, y el momento de la liturgia, que alimenta y hace crecer al cristiano en la fe. Por eso los sacramentos, dice Sacrosanctum Concilium, son sacramentos de la fe, que suponen la fe, la fortalecen, la alimentan y la expresan. Pasamos al segundo punto de esta sesión, que nos habla de la misión a la liturgia y de la liturgia a la misión. Es decir, vamos a profundizar un poco en esa conexión mutua, cómo la liturgia reclama la evangelización y la evangelización a su vez reclama a la liturgia. Comenzamos hablando de cómo la misión, la evangelización, nos lleva a la liturgia. Mirad, es muy sencillo de entender. ¿Cuál es la finalidad de la evangelización? ¿Cuál es la finalidad de la misión? Pues anunciar el amor de Dios, suscitar la conversión y encauzar la vida hacia Cristo, especialmente favoreciendo que quien acoge esa palabra realmente pueda participar en la celebración y encontrarse con Cristo. Por tanto, la misión lleva a la liturgia y a su vez la liturgia lleva a la misión, porque la liturgia, ya lo hemos dicho al comienzo, es la cumbre a la que tiende la acción misionera de la Iglesia, es el fruto, es la consecuencia, es impulso y fuerza de la misión también, porque quien está llamado a anunciar el Evangelio, ¿con qué fuerza lo va a hacer? Sino con la que recibe a través y por medio de la celebración. La liturgia, además, es un signo evangelizador. Fijaos que para muchas personas la celebración es un modo de ponerse en contacto con el mensaje evangélico. Un primer modo. No debería ser así, pero a veces ocurre. Personas que participan en una celebración, pongamos por ejemplo en un entierro, en una boda o ocasionalmente en una misa con motivo de cualquier cosa, personas que no son practicantes, que no son creyentes, pues ahí van a recibir también un impulso evangelizador, aunque la liturgia en sí misma no tenga esa finalidad, porque en principio se dirige hacia los ya evangelizados. Sin embargo, tiene que tener en cuenta estas circunstancias y ser más querigmática y ofrecer a quien viene ocasionalmente y quizás no por un motivo de fe, ofrecerles también pues ese primer anuncio de Cristo. Además, una liturgia auténticamente celebrada, una liturgia en la que los fieles realmente tienen conciencia de comunidad y participan, se convierte en un signo atrayente. A esa persona que viene y que quizá no ha
no ha pisado una iglesia en muchísimo tiempo, si ve una liturgia bella, bien celebrada, una comunidad viva, unos ministerios, le va a llamar lógicamente la atención. El punto tercero que quiero abordar sería la liturgia como impulso de la misión. Y es que ciertamente todos los cristianos que participamos en la misión de la Iglesia, sin la liturgia sería imposible hacerlo. Todos hemos de beber en la fuente de la liturgia para fortalecernos, para reavivar también nuestra conciencia de la misión. La Eucaristía es el lugar privilegiado del encuentro del discípulo con Jesucristo. A través de la liturgia el Señor nos atrae hacia sí, y atrayéndonos hacia sí, nos abre también hacia el prójimo. Hay un vínculo muy fuerte, como decíamos al comienzo de la sesión, entre las tres dimensiones de la vocación cristiana: creer, celebrar y vivir ese misterio de Jesucristo. De tal manera que nuestra existencia, dice el Papa Benedicto XVI en un documento precioso, Sacramentum Caritatis, acerca de la Eucaristía, la existencia del cristiano debería tener verdadera forma eucarística. Lo que celebramos, el misterio de Cristo que se entrega por nosotros, por amor en la cruz, y al que Dios resucita, debería plasmarse en nuestra vida. La Eucaristía, fuente inagotable de la vocación cristiana, es también la fuente de la misión. El Espíritu Santo fortalece al discípulo y despierta en él esa necesidad de anunciar con audacia lo que ha escuchado y lo que ha vivido. Para que esto pueda ser posible, es necesaria una auténtica participación activa en la celebración eucarística, un auténtico encuentro con Cristo. El punto cuarto nos habla de que la liturgia edifica la comunidad. Esa comunidad que es el destino, ¿verdad?, de aquellos que son evangelizados, que se integran en ella, es edificada por medio de la liturgia. Es muy importante redescubrir esa comunidad cristiana real, esa comunidad cristiana efectiva, que va creciendo porque todos participamos de un mismo pan y de un mismo cáliz. Por eso, en las celebraciones y en la vida, es fundamental lograr que la asamblea litúrgica sea expresión de autenticidad, de unidad, de diversidad, de universalidad y de oración. En el punto quinto, quisiera destacar brevísimamente que la liturgia recoge y asume pues todos los distintos carismas y todos los distintos servicios y todos los ministerios de la celebración, porque todos los cristianos estamos llamados a participar. Por eso la Iglesia se va edificando en la liturgia, como decíamos antes, y en ella confluye pues todo. En ella confluye el que se dedica a Cáritas, en ella confluye el que se dedica a la catequesis, en ella confluye pues el que no tiene un papel específico en la comunidad, pero pretende vivir su vida coherentemente con su fe. Por eso la asamblea ha de ser una asamblea viva, densa, expresiva, un signo de la Iglesia universal en crecimiento. Y nos damos cuenta, lógicamente, de que en la liturgia vamos a encontrar ese amor de Cristo que nos impulsa al amor al prójimo. Por eso la relación entre la celebración litúrgica, la transmisión de la fe por medio de la catequesis, el testimonio de la fe por el anuncio y por la caridad, todo eso se integra en la celebración y nace de alguna manera de la celebración, porque de ahí es de donde cogemos la fuerza. El último punto ya serían los desafíos, de alguna manera, que nos encontramos para que realmente nuestras celebraciones puedan ser evangelizadoras, puedan ser ese origen, ese principio de la misión. Para empezar, debemos huir de la superficialidad o el ritualismo, de reducir la liturgia solamente a lo exterior y preocuparnos solamente de lo exterior. En la liturgia, lo exterior nos lleva a lo interior, nos lleva a ese encuentro con Cristo.
El segundo desafío sería posiblemente huir del individualismo, porque ciertamente un peligro que nos vamos a encontrar es vivir nuestra fe sin relación a la Iglesia y a la comunidad, en un yo con Dios que no se corresponde con ese nosotros comunitario que se expresa en la liturgia. Otro desafío, pues lógicamente, es el insuficiente número de sacerdotes, que en muchos lugares pues ya está siendo pues una cosa problemática. Más allá de lo que sería la Iglesia, pues nos encontraríamos en nuestra sociedad con la pérdida del sentido de Dios. La gente ya no se pregunta por Dios, no se pregunta por el sentido de la vida, y es difícil suscitar muchas veces este tipo de interrogantes. Luego tendríamos la necesidad de cuidar la celebración. La celebración es un lenguaje, y si nosotros lo hacemos de cualquier manera, lo hacemos con monotonía, lo hacemos sin creatividad, lo hacemos sin celo, pues al final es un lenguaje que no nos dirá nada y no dirá nada a los demás. Por eso es muy importante promover la pastoral litúrgica de la que hablábamos en la sesión pasada. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de hoy. Nos queda una última sesión en la que vamos a poner en relación la liturgia y las devociones populares o la piedad popular. Será el colofón de nuestro curso, que acaba por este año, pero que continuará, esperamos que tenga continuidad en próximos años ya con temáticas más específicas. Un saludo a todos, gracias por estar ahí, por estar siendo tan fieles a estos vídeos y ánimo, cuidaos y nos vemos la próxima semana.